Antes de empezar, si estás viendo esto y te conmueven historias como la mía, te pido que te suscribas al canal, así estas voces no se pierden. Así seguimos contando lo que muchas callan. No sé por qué decidí escribir esto justo hoy. Tal vez porque anoche soñé con mi esposo, y en el sueño me preguntaba qué había hecho con el terreno que él me dejó. Me desperté sudando, con la garganta cerrada y un peso en el pecho que no se va desde entonces. Me llamo Magdalena, tengo 78 años, y trabajé toda mi vida como costurera. Con esas manos que ahora apenas sirven para tomar una taza de té sin derramar, vestí a mis hijos desde que eran unos mocosos flacos corriendo por la tierra. Cada botón, cada dobladillo, cada remiendo. Todo tenía un destino en ellos, nunca pedí nada a cambio. Mi esposo murió joven, y desde entonces fui madre, padre, enfermera, maestra y protectora. No tenía tiempo para pensar en mí, solo en que ellos comieran, estudiaran y fueran alguien en la vida. Yo creía que eso era amor, andar sin medida, sin preguntar. Cuando mi hijo Julián me dijo que quería comprar una casa, pero que no le daban el préstamo porque tenía mal historial, no lo pensé dos veces. Tenía ese terreno que mi esposo me dejó, que cuidé como quien cuida una herencia sagrada. No era mucho, pero valía. Y él tenía una familia que empezaba a crecer. Es tu momento, hijo, le dije. Yo ya viví bastante. Lo vendían todo en un papel en la notaría. Ese terreno dejó de ser mío. La casa se compró, pero no pusimos nada a mi nombre, no me importó. Él me abrazó fuerte ese día, con los ojos mojados, y me dijo, en esta casa también es tuya, mamá. Jamás te va a faltar un techo. Yo le creí como solo una madre puede creerle a un hijo que amó más que a sí misma. Los primeros meses fueron hermosos. La casa olía a nuevo y esperanza. Yo cocinaba con ganas, tejía mantitas para el bebé que venía en camino y cada noche me iba a dormir con la sensación de haber hecho lo correcto. Me levantaba temprano, para preparar el desayuno, cuidaba a mi nieta mientras mi nuera descansaba, y en silencio agradecía poder ver crecer a esa familia. Pensaba, esta es mi recompensa. A veces, cuando el sol entraba por la ventana y el vapor del café llenaba la cocina, me sentía plena. No necesitaba nada más tan solo ver a mis hijos bien. A veces hasta me sentía un poco culpable por ser tan feliz con tan poco. Pero cuando uno ha pasado hambre, frío y soledad, cualquier calor compartido parece un lujo. Hasta que un día, esa calidez empezó a enfriarse. Todo cambió cuando mi nuera quedó embarazada otra vez. No fue de golpe. Fue como cuando el clima cambia y no te das cuenta hasta que ya estás tiritando. De a poco comenzaron las pequeñas observaciones. Mamá, ¿podrías no dejar tus cosas en la sala? Me dijo Julián un día, con tono amable pero firme. Al día siguiente, fue el turno del silencio incómodo durante la cena. Luego vinieron los comentarios sobre cómo hacía ruido cuando caminaba, sobre cómo movía los platos, sobre cómo era mejor que comiera en mi cuarto para no interrumpir el estudio de los niños. Me empecé a hacer chiquita sin darme cuenta, caminaba más despacio, hablaba más bajito y a veces me encerraba en el baño solo para llorar en paz. No quería ser un estorbo, pero ya lo era. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, escuché voces en la sala. No era mi intención oír, pero la puerta estaba entreabierta, y mis oídos, aunque viejos, aún sabían reconocer el dolor. Era ella, mi nuera, hablando con Julián. Tu mamá ya no encaja aquí, dijo con una frialdad que me congeló el alma. No es su casa. No podemos seguir así. Esperé la respuesta de mi hijo. Esperé una defensa, una palabra, un mínimo gesto, pero
no dijo nada. Solo un silencio largo, como un pozo que se traga todo. Sentí que me hundía. Terminé de doblar la ropa con las manos temblorosas, apagué la luz y me senté en la cama como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. Esa noche no dormí. Pensé en el terreno, en la promesa, en el abrazo con lágrimas, y me di cuenta de que nada de eso pesaba más que la incomodidad de mi presencia. Pasaron semanas después de esa conversación, semanas en las que fingí no haber escuchado, en las que seguí cocinando y sonriendo, aunque por dentro ya me había ido. Hasta que una mañana Julián me llamó a la cocina. Me dijo que había pensado en lo mejor para todos, que la casa estaba muy llena, que necesitaban espacio. Me habló de la casa de una tía lejana, de un cuarto más cómodo para mí, donde estaría tranquila. No lloré frente a él, solo asentí con la cabeza. Es por el bien de todos, dijo, y me abrazó con una distancia que dolía más que una bofetada. Regresé a mi cuarto, saqué la maleta que no usaba desde hacía años, y empecé a empacar. Guardé mis cosas como quien se despide de un lugar donde nunca fue bienvenida del todo. Cada prenda era un recuerdo, cada cierre una renuncia. El día que me fui, nadie lloró. A nadie mi nieta estaba viendo dibujos animados y ni se dio cuenta cuando salí por la puerta. Mi nuera me dio un beso en la mejilla como quien despide a una visita que se quedó demasiado tiempo. Julián cargó la maleta al auto en silencio. Yo solo tenía un bolso con mi ropa, algunos frascos de costura, una foto vieja de mi esposo y una manta que tejí durante mi primer embarazo. El camino fue corto, pero cada kilómetro se sintió como un exilio. Él hablaba poco. Decía cosas como «vas a estar mejor allá» o «la tía tiene mucho cariño». Por voz, pero yo ya no escuchaba. Miraba por la ventana, viendo pasar casas, árboles y vidas que no eran la mía. Pensaba en cómo llegué hasta ahí, cómo entregué todo por amor y terminé siendo una carga a la que había que acomodar lejos. La casa de la tía era vieja, con humedad en las paredes y un olor rancio a encierro. Me mostró mi cuarto en pequeño, con una cama de una plaza, un ropero tambaleante y una ventana con vista al muro del vecino. Podés acomodarte tranquila, me dijo ella, haciendo un esfuerzo por parecer amable. Lo agradecí con una sonrisa apagada. Cuando me quedé sola, me senté en la cama y miré alrededor. Era todo tan ajeno, mis cosas no encajaban ahí. Igual que yo, no encajaba ya en ningún lugar. Abrí la maleta sin apuro, saqué la foto de mi esposo y la puse sobre el velador. Luego me acosté vestida, sin ganas de cenar, y me tapé hasta la cabeza. Por primera vez en años, sentí que no tenía casajá ni familia, solo un colchón frío, 4 paredes prestadas y una historia que nadie quería oír. Los primeros días fueron silenciosos, pesados, lentos. Me levantaba sin apuro, tomaba un mate frío sola y pasaba horas sentada junto a la ventana, aunque no había nada para mirar. El muro gris de la casa vecina se volvió mi único paisaje. A veces escuchaba voces afuera, el ruido de una radio, algún perro ladrando, pero en mi habitación no entraba más que el eco de mis propios pensamientos. No quería ser una molestia para la tía, así que limpiaba mi cuarto, lavaba mis pocas cosas a mano y comía lo que ella dejaba en la cocina, casi siempre sobras del día anterior. Me volví invisible. Ni siquiera extrañaba la casa de Julián. Extrañaba la sensación de pertenecer, esa certeza de que uno tiene un lugar donde puede respirar sin pedir permiso. Aquí, hasta eso parecía prestado. Una tarde, me animé a llamarlo. Solo quería escuchar su voz, saber si los chicos estaban bien. Él atendió, habló rápido, nervioso, como si tuviera prisa. Le pregunté cómo estaba todo, y me
respondió con monosílabos. Cuando le dije que los extrañaba, hizo una pausa incómoda y luego me dijo que estaban muy ocupados con el nuevo bebé, que me iban a visitar pronto. No pasó. No volvieron a llamar. Dejé de insistir, me daba vergüenza, vergüenza de parecer necesitada, de seguir esperando algo que ya no iba a llegar. Ahí entendí algo que no había querido aceptar. No, me echaron por falta de espacio, me sacaron porque ya no encajaba en sus planes, porque era más fácil olvidarme en un rincón que mirarme a los ojos y recordar lo que sacrificaron por tener lo que tienen. Una noche de lluvia, me desperté con un fuerte dolor en el pecho. Pensé que era el corazón, que se me estaba parando de tanto guardar tristeza. Me incorporé como pude y me senté al borde de la cama. Escuchaba las gotas golpear el techo de chapa, ese ritmo insistente que te hace sentir aún más sola. No quería despertar a nadie, así que respiré hondo. Tomé un sorbo de agua y esperé que pasara. No pasó. El dolor bajó al estómago, a los brazos, a los recuerdos. Era como si mi cuerpo estuviera gritando lo que yo ya no sabía decir. Pensé en Julián, en mis nietos, en cómo no sabía si estaban enfermos o felices o si se acordaban de mí. Pensé en mi esposo, en cómo todo era distinto cuando él estaba. Pensé que quizás ya no tenía sentido seguir. Y ahí, sentada en la oscuridad, lloré como no lloraba desde que me echaron de mi propia casa. Al día siguiente, la tía me miró con preocupación. «Tenés mala cara, Magdalena», dijo mientras ponía la pava al fuego. Asentí sin decir nada. ¿Qué iba a contarle? Que me dolía el alma, que soñaba con desaparecer para ver si alguien notaba mi ausencia. Solo murmuré que no dormí bien. Ella no insistió, me dejó sola con el mate y con mi dolor. Y fue en ese momento, entre sorbo y sorbo, que empecé a escribir en una libreta vieja que encontré en el ropero. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba dejar registro de que existí, de que fui más que una carga, que fui madre, esposa, trabajadora, sostén, que fui hogar para otros, aunque nadie haya querido serlo para mí. Las palabras salieron solas, torpes, mezcladas con lágrimas, pero eran mías. Por primera vez en mucho tiempo, algo era solo mío. Escribir me hizo bien, aunque al principio sentí vergüenza. ¿Qué dirían si leyeran lo que pienso, si supieran que, a pesar de todo, todavía extraño a mi hijo? Que me duele más su silencio que el abandono. Pero con cada página me fui aliviando un poco, como si fuera soltando piedras que llevaba en la espalda desde hacía años. Empecé a escribir todos los días, no grandes cosas, solo recuerdos en cómo era Julián de chico, cómo celebrábamos los cumpleaños con torta de polenta porque no alcanzaba para más, cómo me abrazaba fuerte cuando tenía miedo. Esos recuerdos me acompañaban, me hacían sentir viva, pero también me rompían por dentro, porque ahora, ese mismo hijo, al que le di todo sin pedir nada, vive en una casa que compré con mis manos, y yo duermo en un colchón ajeno, en una pieza sin calor. Un día, mientras ordenaba mis cosas, encontré un retazo de tela que había guardado sin saber por qué. Era parte de una sábana vieja que usábamos cuando Julián era bebé. Se la había llevado en la mudanza, pero por alguna razón, ese pedacito quedó entre mis cosas. Lo apreté contra el pecho y lloré tanto que me temblaron las piernas. No era la tela, era todo lo que representaba mi maternidad, mi sacrificio, mi historia. Esa tarde, decidí coser algo con ese pedazo en algo pequeño, sin forma definida, solo por el acto de hacerlo, como cuando era joven, y coser era mi forma de amar. Me temblaban las manos, pero logré pasar el hilo. Puntada por puntada, sentí que volvía a ser yo, que todavía había
algo dentro de mí que no se había apagado del todo. Desde entonces, empecé a coser pequeños pedazos de tela, sin un plan, sin un patrón, solo por sentir el hilo entre los dedos. Al principio eran formas sin sentido, un círculo, un rectángulo, una flor torcida. Pero con el tiempo, me di cuenta de que estaba armando algo más, algo mío en un retazo por cada recuerdo, por cada herida, por cada silencio tragado. Lo llamé mi colcha de los días, porque cada pedazo tenía una historia: el pañuelo que usé cuando murió mi esposo, la tela de un vestido que nunca terminé, un trozo de cortina de la casa que ya no es mía. Nadie lo sabía, pero en ese trabajo silencioso yo iba reconstruyéndome, porque cuando todo lo demás se desmorona, una necesita, aunque sea un rincón donde sentir que manda, y mi rincón era esa colcha, cosida con dolor, paciencia y memoria. La tía me preguntó una vez qué estaba haciendo. Le mostré la colcha y se quedó en silencio. Luego me dijo que era linda. No entendió nada, pero tampoco la culpo. ¿Cómo explicar que no era solo tela? ¿Cómo contarle que en cada puntada yo pedía perdón a mí misma por haberme olvidado tantos años? Porque eso fue lo más duro de todo, darme cuenta de que me había perdido intentando que los demás estuvieran bien, que me apagué poco a poco para que brillaran otros, que confundí amor con desaparecer, y que al final ni siquiera me lo agradecieron pero no la odio, ni a ella, ni a Julián, ni a nadie. En solo estoy cansada, cansada de esperar que alguien me mire como lo hacía mi esposo, con respeto, cansada de fingir que no duele, cansada de callar lo que ya no quiero tragar. Una tarde cualquiera, mientras lavaba mi taza en la cocina, escuché el timbre. No esperaba a nadie. La tía salió a ver. ¿Quién era? Y para mi sorpresa, era Julián. Estaba solo, con el pelo revuelto y cara de cansancio. Dijo que pasaba por la zona y quiso verme. Lo invité a pasar, pero se quedó parado en la entrada. Le ofrecí té, como siempre hacía cuando era chico, pero dijo que no podía quedarse mucho. Me preguntó cómo estaba, y respondí lo justo. Él evitaba mirarme a los ojos. Noté que le incomodaba la situación, como si no supiera qué hacer conmigo ahora que no era parte del decorado de su vida. Me habló de los chicos, del trabajo, de lo complicado que estaba todo. Yo solo escuchaba, como quien escucha llover, sin poder salir. Tenía tantas cosas para decirle, pero no encontraba por dónde empezar. Él tampoco. Antes de irse, me dijo que había traído una bolsa con ropa de los niños que ya no usaban, por si necesitas telas para tus costuras. Me sonrió como si con eso todo se compensara. Yo asentí. Tomé la bolsa y lo acompañé hasta la puerta. Me abrazó, uno de esos abrazos flojos, como de compromiso. Cuídate, mamá, murmuró, y se fue. Me quedé parada un buen rato frente a la puerta cerrada, con la bolsa en las manos. Cuando la abrí, vi camisetas con dibujos infantiles, pantalones gastados, hasta un par de medias con agujeros. Me senté en la cama y me reí sola, no de alegría, de ese tipo de risa que te sale cuando ya no sabes si estás triste o resignada. Agarré una de las camisetas, corté un trozo y lo agregué a mi colcha, porque incluso el desdén tiene su lugar en esta historia que sigo. Remendándola. A partir de ese día, no volvió a visitarme, ni una llamada, ni un mensaje, nada. La tía a veces me preguntaba si había sabido algo de él, y yo respondía con un no breve, tratando de esconder el nudo en la garganta. Ya no esperaba nada. Me había prometido no mendigar afecto, no volver a tocar una puerta que se había cerrado con suavidad, pero con firmeza. Seguí con mi rutina en kosher por las tardes, escribir por las noches, preparar mi mate cada mañana. Mis días eran iguales, como un
hilo que se repite en la costura. Lo único que cambiaba era mi colcha, que iba creciendo poco a poco, llenándose de colores apagados, de texturas tristes, pero también de dignidad, porque aunque me hayan quitado la casa, la voz, el lugar en la mesa, nadie podía quitarme mi historia. Esa era mía, y la estaba tejiendo con cada puntada. Un día, mientras salía a comprar pan, una vecina me detuvo. ¿Usted es la señora que vive con la hermana de Adela?, me preguntó. Asentí. ¿Mi abuela le manda? Saludos, Ann dice que usted le cosía los vestidos cuando era joven, que era la mejor Anme, que era helada. No por el cumplido, sino porque hacía años que nadie me nombraba como algo más que la mamá de Julián, o la señora Mayo, ere del cuarto del fondo. Esa mujer me había recordado como costurera, como alguien que hacía cosas bellas. Me fui a casa con el corazón apretado y una lágrima contenida. Abrí mi libreta y escribí esa frase: ir a la mejor. 3 palabras que me devolvieron un pedacito de mí. No. Era una carga, no. Era un estorbo. Fui útil. Fui buena en algo. Fui alguien en esa noche. Dormí distinto. No mejor, pero distinto. Soñé con una versión de mí misma más joven, sentada frente a una máquina de coser, riendo mientras mis hijos jugaban a mi alrededor. El sol entraba por la ventana y yo me sentía completa. Al despertar, me quedó un vacío en el pecho, pero también una certeza. Esa mujer todavía vivía en algún rincón de mí. Ya no tenía la misma fuerza ni las mismas ilusiones, pero sí la memoria, y con ella podía reconstruirme, aunque fuera en silencio. Empecé a dedicar más tiempo a mi colcha. Ya no era solo un pasatiempo, no era mi refugio, mi protesta, mi testimonio. Cada nuevo pedazo de tela era una página de una historia que nadie quiso escuchar, pero que yo me negaba a enterrar. Un mediodía, la tía me avisó que una trabajadora social vendría a visitarla por unos trámites de jubilación. No le di importancia, pero cuando llegó, la mujer notó mi colcha extendida sobre la cama. Me preguntó qué era, y le conté, sin muchos detalles. Ella se quedó mirando con una expresión rara, como si entendiera algo que yo no había dicho. Al rato, me dijo que trabajaba también con un centro de adultos mayores y que estaban buscando personas que quisieran compartir experiencia, enseñar oficios, hacer talleres. Al principio me negué, ¿yo enseñar? Con estas manos temblorosas, pero esa noche, mientras le daba unas puntadas a un cuadrado azul que había cosido con una vieja remera mía, lo pensé mejor. Tal vez no era tarde, tal vez aún había algo que podía dar, pero esta vez, sin vaciarme por completo. La semana siguiente, me animé a ir al centro. La trabajadora social me pasó a buscar, y aunque me temblaban las piernas del susto, subí al auto con la colcha doblada entre los brazos. El lugar era sencillo pero lleno de vida. Había otras mujeres mayores, algunas bordando, otras tomando mate, otras solo hablando. Me senté en un rincón, tímida, y al poco rato alguien se me acercó. ¿Vos sos la de la colcha? Asenta y me preguntaron si podía mostrarla, y la desplegué con cuidado sobre una mesa. Se hizo un silencio. Una de ellas, con voz temblorosa, dijo: «Ah, esto es hermoso. ¿Tiene alma, no?». Supe que responder. No era belleza lo que había en esa colcha, era dolor hilvanado, pero ellas lo entendieron. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola, que mi historia, aunque triste, podía resonar en otras. Empecé a ir todos los jueves, llevaba retazos, contaba cómo los unía, escuchaba a otras mujeres que también tenían historias de abandono, de pérdidas, de silencios que dolían. Una había sido echada por su nuera,
Otra, ignorada por sus hijas después de un accidente. Ninguna lo decía llorando. Lo decíamos con esa mezcla de dignidad y cansancio que tenemos las viejas cuando ya no queda mucho por perder. Poco a poco, se armó un grupo, nos reíamos, nos escuchábamos, tejíamos, ya no era solo una colcha, eran muchas. Y cada una, como la mía, era testimonio de que existimos, de que seguimos aquí, aunque el mundo prefiera mirar para otro lado. Volví a casa con el corazón un poquito más tibio, no porque mi situación hubiese cambiado, sino porque yo había cambiado. Ann ya no pedía lugar, lo estaba haciendo yo misma. Una tarde, mientras caminaba de regreso del centro con mi bolsita de telas, me crucé con Julián Ann. Fue pura casualidad. Él venía con los chicos, apurado, mirando el celular, me vio, dudó un segundo, y luego se acercó. ¡Mamá! ¡Qué sorpresa! Dijo, como si yo fuera alguien que ya no esperaba ver. Me saludó con un beso rápido y los nenes apenas me miraron. Estaban más altos, más grandes, más ajenos. Les pregunté cómo estaban y me respondieron con monosílabos distraídos. Julián me dijo que estaban yendo al médico, que andaban a las corridas. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien, y era verdad. No era felicidad lo que sentía, pero tampoco era vacío. Era una extraña paz. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no dependía de ellos para estar entera. Él hizo un gesto como de querer decir algo más, pero no lo dijo. Me ofreció llevarme, pero rechacé con una sonrisa. Estoy cerca, mentí. Caminé despacio, con la bolsita en la mano, y no miré para atrás. En otro tiempo, ese encuentro me habría dejado rota, llorando en la almohada, pero ese día no. Ese día sentí que era yo la que había dado el primer paso. No él, no sus disculpas ausentes a Nguyen, y eso me alcanzaba. Al llegar a casa, me senté en la cama y acaricié mi colcha. Era rara, despareja, llena de costuras torcidas, pero era mía aún, como esta vida. Como esta historia que nadie pidió, pero que decidí contar para no seguir tragándola sola. Poco tiempo después, la trabajadora social me propuso hacer una pequeña exposición con nuestras colchas en el centro. Al principio dudé, me parecía una tontería. ¿Quién querría ver nuestras penas cosidas? Pero ella insistió, dijo que nuestras historias podían inspirar, abrir los ojos, acompañar a otras. Mujeres así, que acepté. Preparé mi colcha como quien lava una herida antes de mostrarla. La planché, la doblé, le puse una nota escrita a mano que decía, cada puntada fue un silencio que ya no me entra en el cuerpo. El día de la exposición, llegaron vecinos, estudiantes, incluso una periodista de radio local. Escucharon nuestras historias, algunas lloraron, otras nos abrazaron, y por primera vez me sentí vista, no por lo que había perdido, sino por todo lo que había resistido. Esa noche, volví con el corazón lleno de algo que no sentía hacía años, orgullo, no de lo que fui para otros, sino de lo que estaba haciendo para mí, porque después de tanto dar, de tanto ceder, de tanto amar sin medida, al fin estaba aprendiendo a quererme, sin esperar que me lo devuelvan. No era fácil. Había días en los que el silencio pesaba más que el cuerpo, días en los que me costaba levantarme, en los que me preguntaba si todo esto valía la pena, pero entonces miraba mi colcha o releía algo de mí, libreta, o pensaba en alguna compañera del centro, y encontraba fuerzas. Poquitas, pero suficiente, porque la soledad duele, sí, pero no mata si una se aferra a lo que queda. Y lo que queda, al menos para mí, es esto, en la dignidad de seguir remendándome, un pedazo a la vez. Pasaron los meses y cada vez
me sentía menos una sombra. La colcha ya cubría toda la cama, y cada vez que alguien del centro me pedía ayuda con una puntada o me contaba su historia, algo dentro de mí se acomodaba. Una de las chicas nuevas, Estela, me dijo una vez en voz me diste ganas de volver a coser, y no sé por qué, esa frase me hizo llorar. No era la costura en sí, era lo que representaba la posibilidad de empezar otra vez. Me había pasado la vida entera sosteniendo a otros, y cuando me soltaron, creí que no sabría sostenerme a mí misma, pero sí supe. Y eso, aunque nadie lo viera, para mí era una victoria. Porque sobrevivir al olvido sin volverse amarga es una forma de coraje que no todos entienden. Un domingo cualquiera. Mientras tomaba mate en el patio de la casa de la tía, ella me preguntó si extrañaba mi casa. Y ya no supe qué decirle. ¿Qué casa? ¿La que pagué y nunca fue mía? ¿La que me echó sin portazos pero con frases suaves que dolían más? Me encogí de hombros y respondí, extraño la idea de tener un lugar. Y era cierto, lo que más me dolía no era haber perdido un techo, sino haber perdido la certeza de pertenecer, porque cuando sos madre, crees que tu lugar está garantizado, que por haber dado tanto, al menos un rincón del mundo siempre te va a estar esperando, pero no es así hay veces, una se queda afuera. A veces, una se convierte en huésped hasta en su propia historia. En uno de esos días nublados, mientras revisaba la libreta donde escribía desde que me fui de la casa de Julián, me di cuenta de que ya no escribía solo para desahogarme. Estaba escribiendo para dejar algo, un testimonio a una advertencia, tal vez, porque hay muchas, como yo, mujeres que lo dieron todo, que borraron sus deseos, que hicieron lugar una y otra vez hasta quedarse sin espacio para ellas mismas. Y lo peor es que muchas lo siguen justificando, como lo hice yo durante años. Es por el bien de los chicos, ya viví bastante, ellos me necesitan más que yo a mí misma. No basta ningún amor, justifica la desaparición de una, y aunque nadie me devuelva lo que perdí, al menos quiero que mi historia sirva para que otra no termine como John mirando una pared, preguntándose en qué momento dejó de tener nombre. Propio fue por eso que decidí compartir mi relato en un grupo de mujeres mayores que tenían un pequeño foro en internet. Me costó mucho, nunca fui buena con las palabras habladas, y menos con la tecnología. Pero lo hice. Subí mi historia, sin adornos, sin drama, tal como la escribí, y al día siguiente recibí decenas de mensajes, algunos de apoyo, otros de mujeres que me decían, eso mismo me pasó a mí. Lloré al leerlas. Lloré por ellas, por mí, por todas las que callan, y en ese momento entendí que no estaba sola, que incluso desde esta habitación prestada, con una colcha remendada y los huesos cansados, yo tenía una voz que quizás no cambie el mundo, pero que, al menos, ya no está en silencio. Después de publicar mi historia, una periodista me escribió, dijo que quería entrevistarme, que había leído mi relato y creía que muchas necesitaban escuchar algo así. Dudé, que podía aportar yo, una vieja costurera, olvidada por su familia, viviendo en una pieza prestada, pero ella insistió con tanto respeto que acepté. Vino al centro, grabó nuestra charla, tomó fotos de mi colcha y al final me abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por no callarte, me dijo. Esa frase me acompañó toda la semana, porque sí, callé muchos años, tragué muchas frases, muchas ausencias, muchas humillaciones pequeñas disfrazadas de cortesía. Pero ya no ahora. Si alguien me pregunta, lo digo. Digo que vendí mi terreno, que creí en una promesa, que me echaron con palabras suaves. Y que aún así, sigo aquí,
cosiendo mi historia, un pedazo a la vez. La nota salió publicada en una revista local. La tía me mostró la edición impresa y lloró. Me abrazó y dijo: nunca te lo dije. Pero admiro tu fuerza. Fue la primera vez que alguien de mi entorno lo dijo en voz alta. Ese día muchas vecinas vinieron a saludarme. Una me trajo un retazo de tela para tu colcha. Otra me ofreció ayudarme con la compra. Eran gestos pequeños, pero después de tanto silencio, se sentían gigantes. Me miraba al espejo y ya no veía solo a una mujer mayor con la espalda encorvada. Veía a alguien que resistió, que aprendió a nombrarse otra vez, que tejió dignidad con hilos rotos. Y aunque la herida de Julián sigue ahí, abierta, aprendí a no dejar que lo único que me defina sea el abandono en soy. Más que eso, siempre lo fui. Solo me costó recordarlo. Un par de semanas después, llegó una carta. No venía del banco, ni de servicios, ni de ninguna institución. Era de Julián, escrita a mano. Reconocí su letra de inmediato, aunque hacía años que no veía algo suyo fuera de una pantalla. Me temblaron las manos al abrirla. Era breve. Me decía que había leído la nota, que no sabía que me sentía así, que le dolía enterarse de esa manera. Decía que nunca quiso hacerme daño, que solo intentaba cuidar a su familia, y que se sintió abrumado. No pedía perdón. Solo decía que estaba reflexionando. No supe cómo sentirme. Parte de mí se ilusionó, otra se enfureció. Pensé en responderle, en llamarlo, en romper la carta, pero no hice nada. Solo la guardé entre las páginas de mi libreta, porque algunas palabras pesan más en el silencio que en la respuesta. Después de eso, no volvió a escribir, ni a llamar, pero tampoco hacía falta. Yo ya había cruzado una frontera interna. Esa carta no cambiaba nada de lo que había vivido, pero me confirmó que mi voz había llegado hasta donde debía. A veces no es necesario gritar, basta con dejar de esconderse. Seguí yendo al centro, cosiendo, compartiendo. Las nuevas integrantes me pedían ayuda. Me consultaban sobre telas, puntos, historias, me llamaban Doña Magda, y aunque parecía un detalle, ese nombre cargado de respeto me devolvía algo que creía perdido en identidad, porque durante años fui la mamá de la señora que vive con la que estorban. Ahora era yo, Magdalena, la mujer que con retazos de dolor armó una manta de memoria, la que decidió no morir en vida, aunque ya nadie la esperara en casa. Hubo una tarde en que el centro organizó una pequeña feria de oficios. Cada una llevó lo que sabía hacer, a mermeladas, tejidos, bordados. Yo llevé mi colcha, no para venderla, claro, sino para contar su historia. Se acercó gente joven, niños curiosos, incluso una mujer con su madre en silla de ruedas, que me escuchó con los ojos llenos de rabia y lágrimas. Al final, me dijo: gracias por decir lo que mi madre nunca se atrevió en mí. Abrazó como si me conociera de toda la vida. Yo solo sonreí, no hacía falta decir nada más. Entendí, ahí mismo, que lo que había vivido no era solo mío, era de muchas. Y si algo bueno podía salir del abandono, era eso, la posibilidad de abrir caminos con la propia herida. De decir: esto también pasa, y no estás sola. Esa noche, ya en mi pieza, miré mi colcha extendida sobre la cama. La toqué como quien acaricia una cicatriz. Pensé en todo lo que había pasado desde que crucé esa puerta con una valija temblorosa. El miedo, el dolor, la invisibilidad, pero también la voz recuperada, la mano firme con la aguja, el primer gracias de una desconocida. Pensé que quizás nunca vuelva a tener un hogar como antes, con fotos en la pared y risas en la cocina. Pero eso ya no me detenía, porque el hogar, entendí, también puede ser una colcha, una libreta,
una ronda de mujeres que cosen mientras sanan. No necesito que nadie me devuelva lo que me quitaron. Yo ya tejí algo nuevo, algo mío, algo que nadie puede echar de ningún lado. A veces me preguntan si extraño a Julián. A la verdad es que sí, no puedo mentir en extraño su voz de niño, sus abrazos cuando tenía miedo, su forma de correr hacia mí cuando llegaba del colegio. Extraño la ilusión que tuve durante años, esa certeza de que el amor de madre era suficiente para garantizar un lugar en la vida de un hijo. Pero aprendí a no quedarme ahí, a no vivir anclada a lo que fue o a lo que no fue, porque si algo me enseñó esta etapa, es que una puede sobrevivir incluso al olvido, que hay vida después del desgarro, después del desamparo, después del último portazo silencioso, y que el corazón, aunque roto, late igual. Más despacio, más dolido, pero late. Hoy me levanté temprano. Preparé mi mate, abrí la ventana y dejé que el aire frío entrara sin pedir permiso. Me senté en la cama, pasé la mano por mi colcha y sonreí. Pensé en todo lo que tejí, en todo lo que viví, en todo lo que fui y lo que sigo siendo. Nadie me vino a buscar. Nadie me pidió volver a Ñe está bien, porque no necesito regresar a ninguna casa. Lo que necesito está aquí. Conmigo mi voz, mi dignidad, mi historia, esa que antes me tragaba en silencio y que ahora escribo sin miedo, no para que me tengan lástima, sino para que otras como yo sepan que no están solas, que aún con los huesos cansados y el alma hecha jirones, todavía se puede empezar de nuevo. Algunas noches me cuesta dormir, me despierto con el cuerpo dolorido o con algún recuerdo que golpea como un martillo en la cabeza. Entonces me levanto, enciendo la luz tenue del velador y me quedo mirando mí. Colcha la acaricio como si fuera un mapa. Cada tela, un territorio conquistado con lágrimas, paciencia y aguja. A veces tomo la libreta y escribo un poco, otras veces solo respiro, dejo que el silencio me envuelva, y pienso que si sigo aquí es por algo. No sé si hay justicia en esta vida, pero al menos encontré sentido, sentido en nombrarme, en resistir, en no dejar que mi historia muera sin ser contada, porque eso también es una forma de amor propio, del que no conocía antes, del que aprendí tarde, pero a tiempo. Y cuando pienso en todo lo que pasó, en lo rápido que cambió mi vida, en cómo un hijo puede convertirse en extraño, me invade una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que perdí, alivio por ya no seguir esperando lo que no va a volver. He aprendido que no todo final tiene que doler eternamente. Algunos solo enseñan hoy. Cuando me miran a los ojos y me dicen que soy fuerte, no bajo la cabeza. Asiento con calma, porque sí. Lo soy. No porque no me haya roto, sino porque me recojo a mí misma, cada vez, porque con cada puntada que di en esa colcha, también me cosí por dentro. Y si algún día alguien me pregunta cómo fue que seguí adelante, le diré la verdad a no lo sé. Solo sé que no quise desaparecer del todo. Hoy no tengo muchas cosas. Mis pertenencias caben en un armario chico, mis fotos son pocas, mis llamadas escasas, pero tengo algo que no me pueden quitar en esta historia. Mía entera dolorosa, sí, pero real. No la inventé, no la adorné. ¿La viví? Con cada célula de mi cuerpo, y si decidí contarla aquí, en este rincón del mundo, no fue para buscar consuelo, fue para liberar todo lo que tragué en silencio durante años, porque ya no me cabían porque me estaba pudriendo por dentro, porque aunque muchos sigan negando lo que nos pasa, aunque sigan encerrando a las viejas como si fuéramos un mueble más, yo no pienso callar. Ya no hoy, con esta voz temblorosa pero firme, digo yo existo. Yo fui. Yo soy. Y si llegaste hasta acá, sí me leíste.
entera, solo quiero pedirte una cosa, no te olvides de nosotras, de las que criamos, cocinamos, cuidamos, renunciamos, de las que dimos todo y nos quedamos sin nada. No nos mires con lástima, míranos con respeto, porque seguimos de pie, aunque tiemble la mano. Aunque el corazón esté remendado, aunque la vida nos haya dicho que ya no hay lugar, a nosotras seguimos. Y mientras quede una sola con aguja e hilo en la mano, este mundo va a tener que escuchar nuestras historias, aunque sea bajito, aunque sea tarde, aunque sea desde una pieza prestada con una colcha vieja sobre la cama.